¿Qué es el parto pretérmino? Ya, ahí sí nos oyen bien, ¿verdad? Por favor, alguien que me... Sí, ingeniero, buenas noches, se escucha bien, gracias. Ya, listo. Entonces la doctora va a continuar con la clase. Muy buenas noches. Continuando con la clase del día de hoy, como les dije, vamos a hablar acerca del parto prematuro. La definición del parto prematuro, ¿qué es el parto prematuro? El parto prematuro es nacido antes, entre, Está entrecortado, Inge. ya, ahorita me escuchan, compañeros. Se corta no se escucha. Ingeniero, ¿tampoco se ven las diapositivas o eso no se va a ver? Por favor, apaguen sus teléfonos. La clase solamente va a estar 100 diapositivas del día de hoy. Solamente va a ser la explicación de la doctora. Sino que se está entrecortando por un problema. Ya lo soluciono ahorita. Déjame ver. Y ahí deberíamos de estar bien. Ya no hay interrupciones. Entonces continuemos con la clase, por favor. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Tengo audio? ¿Claro? Sí, doctora, muy amable, Muy buenas buenas noches. noches, doctores. ¿Cómo están? Entonces seguimos con la clase de parto pretérmino. La definición es aquel nacimiento del recién nacido que comprende entre las 22 a 36.6 semanas. Como todos conocemos la definición de parto prematuro. El día de hoy he revisado varios criterios, varias clasificaciones de acerca del parto prematuro. Entonces tenemos la última clasificación del ACOS, ¿qué nos dice? Parto prematuro extremo se refiere entre las 22 semanas a 27.6 semanas. El muy prematuro desde las 28 a 31.6 semanas. El prematuro moderado se refiere desde las 32 semanas a 33.6 semanas. Y el prematuro tardío, como es la definición actual, desde las 34 semanas hasta las 36.6 semanas. Nosotros como médicos ginecólogos sabemos que ante el parto prematuro eh, tenemos varias consecuencias. Tener un niño prematuro es complicado tanto para la familia como para el médico que se enfrenta a los problemas del parto prematuro. Entonces, tenemos que estar bien con buenos conocimientos acerca del parto prematuro. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿podría repetir la clasificación porque estaba entrecortada? Por favor, doctora, repítala
Clasificación. Les repito la clasificación. La última clasificación Gracias. que nosotros tenemos es prematuro extremo. Prematuro extremo que va desde las 22 semanas a las 27.6. Muy prematuro que va desde las 28 semanas a 31.6 semanas. Prematuro moderado que va desde las 32 semanas a 33.6 semanas. Prematuro tardío que va desde las 34 a 36.6 semanas. A continuación, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que la paciente tiene para que desarrolle parto prematuro. Como todos sabemos, entre los factores de riesgo, nosotros tenemos que enfocarnos primero a un historial obstétrico y ginecológico de la paciente. El historial obstétrico de la paciente es preguntarle en su historia clínica ginecológica si la paciente ha tenido un parto prematuro previo antes. Sí, tuvo en cuanto, porque nosotros de acuerdo a la estadística sabemos que si la madre tiene un parto prematuro, el próximo niño también puede ser un niño prematuro. ¿Sí? Entonces, tenemos eso del historial obstétrico, ginecológico, tal vez es que nos puede dar un dato la madre si durante todos sus controles con médicos ginecólogos, tuvieron un cuello o le hicieron una cervicometría y si vieron que la cervicometría fue menos de 2.5 para que tenga una amenaza de parto prematuro, la historia de tipo de cirugías a nivel del útero, el intervalo o el periodo intergenésico, como nosotros llamamos, entre embarazo y embarazo, las complicaciones de embarazo, que son los embarazos múltiples. Como todos conocemos, un embarazo gemelar, siempre hay que tener cuidado porque puede llegar a hacerse un parto prematuro. Sangrado vaginal durante el primer trimestre del embarazo. Las infecciones durante el embarazo que no son tratadas, tanto como infecciones de vías urinarias como de secreción vaginal. Los factores de estilo de vida, el bajo peso antes del embarazo, el fumar durante el embarazo, el abuso de sustancias durante el embarazo y otros factores como nosotros sabemos, las edades promedios que son desde muy tempranamente la paciente que tenga un adolescente entre los 17 años o una madre que nosotros consideramos añosas a partir de los 35 años. Y el nivel socioeconómico también. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda en la que les pueda ayudar? Doctora, una pregunta. ¿Cuál es la relación que existe de un parto prematuro con un problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo? ¿Cuál es la relación que tiene? De acuerdo al último estudio que he podido revisar, existe una relación del 10% a madre hipotiroidea. Cuando nosotros no tratamos madre hipotiroidea, no toma la dosis correspondiente de levotiroxina, nosotros corremos el riesgo no solo de parto prematuro, también corremos el riesgo de abortos a repetición. Entonces lo importante es que cuando nosotros tenemos una madre hipotiroidea, hacerle todos los exámenes a nivel hormonal. Si nosotros tenemos ya a nivel hormonal y tenemos diagnosticado, comenzamos con la dosis. Y si nosotros como ginecólogos no podemos manejar a la paciente, podemos hacer una interconsulta con un médico endocrinólogo para que nos facilite a nivel de la dosificación exacta para no tener inconvenientes, doctora. Es decir, doctora. No le escucho bien, se me cortó. ¿Le puedo ayudar en algo más? Eso quiere decir, doctora, que si la paciente sigue sus recomendaciones del tratamiento del hipotiroidismo, ¿el riesgo de un parto prematuro no existiría o en realidad sí estaría latente? Nosotros tenemos que, hay latente, sobre todo es un conjunto, una embarazada es un conjunto, una historia obstétrica, nosotros vemos la edad de la paciente, vemos el historial que yo les comuniqué, si tengo un antecedente de parto prematuro o no, vemos también, vemos que si es que está con tratamiento y todo es un conjunto, pero si yo tengo aislado, como usted me pregunta, doctora, me pregunta solo el hipotiroidismo, entonces sí tiene un riesgo,
porque toda paciente, pero si nosotros hacemos los exámenes, el tamizaje del primer trimestre, a las 12 semanas que nosotros podemos medir todo lo que es el morfológico, hacemos por medio de ecografía, hacemos una cervicometría y con eso nosotros ya podemos ver y podemos tener cómo está mi paciente y cómo le voy a ayudar, porque si yo tengo una amenaza de parto prematuro, el cuello está corto, se me está cortando, puedo dar progesterona, puedo mantenerle a mi paciente en reposo, puedo, si la paciente trabaja, ayudarle a que tenga tanto reposo sexual como reposo físico. Y con todas esas medidas tratar de ayudarle lo más posiblemente a la paciente para que la paciente pueda llegar a lo máximo del embarazo. Ya sabemos que mientras más tiene la paciente su embarazo, es mejor tanto para el producto como para la madre. ¿Alguna otra pregunta, mi doctorita? Muchas gracias, Doc. Eso es todo. Doctora, disculpe, una consultita. Se indica que en las amenazas de parto prematuro también debemos hacer el pesquisaje de la bacteriuria asintomática en el primer trimestre, ¿no es cierto? Con Sí. urocultivo y ativiograma. Pero dentro de los protocolos del Ministerio de Salud Pública no indican al inicio, sino más bien a partir de las 34 semanas. Entonces, ¿cómo nos quedamos? ¿Cómo manejamos el asunto? Doctor, como usted me dice, ¿no es cierto? Yo ya tengo una paciente que me va a hacer una amenaza de parto prematuro, yo ya tengo una historia que me dice, la paciente llega a mi consulta y me dice, doctora, yo tuve mi otro embarazo antecedente de parto prematuro o se me vino el embarazo antes de las 36 semanas. Es verdad, como usted dice, no tenemos en el Ministerio de Salud Pública una guía o algo que nos diga, pero es interesante manejar. Nosotros ya sabemos que uno de los factores de riesgo es las infecciones de vías urinarias o de las secreciones vaginales como vaginitis vaginosis que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Es recomendable durante toda la consulta, ya la paciente viene, yo voy haciendo hemo y todo cada mes, y si yo ya tengo una paciente con una infección de vías urinarias recurrente, nosotros podemos dar nitrofurantoína durante todo el embarazo hasta las 32 a 34 semanas por el síndrome que nosotros conocemos en el recién nacido, pero nos ayudamos con la nitrofurantoína o podemos dar cefalexina, un gramo de cefalexina vía oral cada 12 horas, doctor. Es la recomendación que yo le daría y en la paciente que usted me está preguntando. Muy amable, gracias. Disculpe, continúe. No, tranquilo, perdón. Bueno, entonces nosotros ya tenemos el conocimiento de qué significa la definición de la definición del trabajo de parto prematuro, qué significa, cuáles son las clasificaciones que hoy en día tenemos. También ya sabemos cuáles son los factores de riesgo que nos indican cuál paciente tiene más probabilidad de desarrollar parto prematuro que otra paciente. Ahora vamos a nuestro diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar a nuestra paciente? El diagnóstico se hace contracciones uterinas, más de cuatro contracciones uterinas en 10 minutos, que tenga 35 segundos, que ya comience con labor de parto. Cuando nosotros realizamos siempre un tacto vaginal, vemos cuánto está dilatado. Las recomendaciones o el diagnóstico nos dice que si existe una dilatación de 2 centímetros, un borramiento de más o menos del 50% y que ya existen cambios cervicales detectados al momento del examen, nosotros ya estamos frente a una amenaza de parto prematuro. O si es que existe, más aún, si existe sangrado vaginal y dolor suprapúbico. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel primario? ¿Qué podemos hacer con nuestras pacientes? Nosotros hacemos un seguimiento de todas las pacientes, ¿no es cierto?, de la comunidad, ¿cómo se cortó? De la comunidad, hacemos un tamizaje de qué pacientes tengo. Si yo ya tengo una paciente que tiene una amenaza de parto prematuro, sería recomendable yo mandarle a un hospital de segundo o tercer nivel para que sigan su seguimiento con el embarazo.
Otra cuestión, podemos hacer las ecografías que yo les mencionaba, la primera ecografía que es importante a las 12 semanas que nosotros vemos y de acuerdo a eso ir valorando por medio de cervicometría. Le ingresamos a nuestra paciente al servicio de ginecología. Le observamos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con la paciente? Lo primerito es ver y estar completamente seguros de qué edad gestacional tiene la paciente. Ya sabemos que algunas pacientes desconocen o no saben la fecha de la última menstruación o tienen media alterada la fecha de la última menstruación. Si yo tengo una fecha alterada de la última menstruación, ¿qué recomiendo a la paciente? Traer la ecografía del primer trimestre. Extrapolamos la ecografía del primer trimestre y vemos qué edad gestacional tenemos. Ya nosotros conocemos la clasificación y entonces nosotros clasificamos entre prematuro, muy prematuro, prematuro moderado, prematuro tardío. Si nosotros estamos hasta un prematuro extremo, nosotros le ingresamos a nuestra paciente, le hacemos la ecografía, vemos la edad gestacional, calculamos el peso del recién nacido, vemos la cantidad de líquido, hacemos una cervicometría, hacemos un tacto vaginal y hacemos todos los exámenes que son recomendados, biometría, química, TP, TTP, hemo, secreción vaginal. De acuerdo a eso damos tratamiento que sea necesario. Si es que la paciente está con una infección de vías urinarias, damos el tratamiento de infección de vías urinarias. Recordemos que si es que es la primera ocasión de infección de vías urinarias, nosotros podemos manejar con medicamentos de primera elección, pero si ya tenemos una infección de vías urinarias a nivel hospitalaria o que ya es una infección de vías urinarias a repetición, nosotros podemos ayudarle con medicamentos de segundo o tercer orden, como conocemos. Otra cosa, ya haciendo la ecografía, hacemos los criterios. También, si nosotros nos enfrentamos a una paciente con antecedente y que no se puede embarazar o que ha perdido antes de las 12 semanas, es recomendable hacerle un cerclaje cervical. Sí, un cerclaje cervical. ¿Qué más les puedo ayudar? ¿Alguna duda? Doctora, sí, sabemos que en el cerclaje cervical está también contraindicado, ¿no es cierto? En parto pretérmino, en el trabajo de parto pretérmino, en metrorragias, en infecciones. Entonces, ¿cuándo estaría realmente indicado? Porque también dice la literatura que está contraindicado. Ya, verá, luego de la implantación de la ecografía que nosotros tenemos, la ecografía transvaginal, nosotros evaluamos más objetivamente las características del cervix, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son o cuándo se recomienda el cerclaje? ¿En qué casos? Mujeres con 3 o más partos pretérminos o pérdidas fetales en el segundo trimestre de gestación, mujeres con antecedente de aborto o parto espontáneo entre las 17 a 33.6 semanas, o en las mujeres que nosotros detectamos una longitud cervical menor de 25 milímetros con evaluaciones repetidas de ecografías transvaginales seriadas realizadas entre las 16 a 21 semanas. Ahora, doctor, le voy a indicar cuáles son las contraindicaciones del cerclaje cervical. El cerclaje cervical, un trabajo de parto activo, si nosotros tenemos evidencia clínica de corioamnionitis, si nosotros tenemos un sangrado vaginal activo, una ruptura prematura de membranas, una evidencia del compromiso de salud fetal, malformaciones fetales y muerte fetal. Esas serían, doctor, las contraindicaciones. ¿Alguna pregunta, mi doc? Ajá, entonces, bueno, indicándole a la paciente de todos esos riesgos, podríamos aplicarlo en el segundo trimestre. Sí, ¿Qué sé yo, hasta las 24, 26 semanas? Sí, siempre y cuando es importante explicar a la paciente, explicar a la esposa, al esposo, a toda la familia que está involucrada, que nosotros somos médicos, que le vamos a ayudar haciéndole un cerclaje, que veamos que no exista infecciones de vías urinarias, que no exista una corioamnionitis y todo lo que yo le expliqué anterior. Y si usted autoriza, por favor, tener algo documentado, la señora tal, con nombres tal, el esposo tal, autoriza que se le realice un cerclaje a esta edad gestacional, sabiendo todos los riesgos y las consecuencias del producto, y la paciente firma, doctor, con todo gusto. Esto no incluye embarazos gemelares, ¿no?
No, eso no incluye embarazo gemelar. Gracias. Ya. Ahora les voy a hablar acerca del uso de corticoides para la maduración pulmonar. Sí, nosotros se le ofrece un ciclo de corticoides entre las 24 y 34 semanas de gestación para las mujeres que están en riesgo de parto prematuro. ¿Cuál es la dosis y la vía de administración de los glucocorticoides? Nosotros sabemos que se puede utilizar la droga de primera elección, la betametasona, la ampolla. La betametasona ahora viene en ampollas de 4 miligramos, en total sería 12 miligramos, ¿sí? Cada 24 horas que complete la paciente por 2 dosis, ¿sí? Hay veces que nos preguntan, Doc, no tengo betametasona, ¿qué le puedo colocar? Le podemos colocar el esquema alternativo, que es la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Yo les informaba que se le puede hacer un ciclo desde las 24 semanas a las 34 semanas. En la práctica, en las guías y en todo lo que yo he podido leer, hay veces que nosotros podemos aplicar hasta las 36 semanas. ¿Por qué aplicamos hasta las 36 semanas la dosis de maduración pulmonar? Aplicamos porque nosotros puede haber una taquipnia transitoria del recién nacido. Y entonces, yo le pongo, viene mi paciente, le pongo a las 24 semanas, puede tener una amenaza de parto prematuro, me anticipo y le puedo poner a las 34 y si ya está hasta las 36 puedo colocarle una dosis de maduración. Es mejor asegurarse, uno como médico, asegurarse que la paciente tenga la dosis completa y una dosis de refuerzo, como nosotros llamamos, una dosis de refuerzo para que la paciente no tenga un trabajo de parto. Ya sabemos que los costos de terapia intensiva neonatal son altísimos, a veces niños necesitan surfactante pulmonar, entonces ahí es cuando nosotros nos ponemos a pensar, como si yo siempre se pone a pensar, esta paciente necesitará, no, mejor le pongo la dosis, no le hace mal, o sea, no le hace mal, es beneficio de la paciente para la maduración pulmonar. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe. Ya, dígame, Así como tenemos un valor predictivo del cervicometrina, en el seguro se utiliza también la fibronectina como valor predictivo, que indican algunas literaturas que es muy favorable también la presencia. Sí, Doc, sí conozco acerca de la fibronectina. A ver, verá. A ver. A ver, mi doctor. Ajá. Nosotros tenemos la fibronectina fetal que, como sabemos, se encuentra en las secreciones cérvico-vaginales. Así es. Permanece elevada durante las 22 semanas de gestación, pero disminuye entre las 22 y 34 semanas en embarazos normales. Los niveles superiores o iguales a 50 nanogramos, ¿sí? Sí, 50 nanogramos. nanogramos sobre mililitros a partir de las 22 semanas han sido asociadas con mayor riesgo de parto pretérmino. ¿Cuál es la importancia ahí del valor predictivo negativo? Por lo que se realiza el examen sería tranquilizar a la paciente, ver dentro de los 15 primeros días posteriores a la muestra y de acuerdo a eso se indicaría a la paciente cuáles serían los otros parámetros a seguir, Doc. Pero igual, tiene la misma valor Tiene un que valor el principal, cervicometrina. sí, tiene un valor, o sea, tengo casi, o sea, si yo le pongo me dice cuánto doctora de porcentaje del uno al otro, yo diría 90% a 95%. 95% estoy haciendo la cervicometría, le pongo un valor alto de cervicometría, porque yo como ginecólogo estoy haciendo la cervicometría, estoy midiendo el cuello, en cambio el test de fibrometrina sí tiene un porcentaje alto del 90%, pero me refieren los valores, dependiendo del laboratorio que nosotros manejamos, Doc. Gracias, mi doctor. ¿Ya?
Entonces, ya sabemos que ahorita, ya sabemos nosotros, compañeros, que ya sabemos la dosis de maduración, hasta cuántas semanas recomendamos, qué hacer, ¿no? Pero me dice, ya me viene la paciente con un trabajo de parto, yo no puedo transferir a una casa de segundo o tercer nivel, dependiendo eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer por nuestro recién nacido que nos va a salir antes de su edad gestacional? Nosotros también utilizamos la neuroprotección fetal. ¿Cómo lo realizamos? Con el sulfato de magnesio. Como conocemos, la parálisis cerebral tiene una alta prevalencia de 2 a 2.5 de casos en mil nacidos vivos. Es la causa más frecuente de discapacidad, ¿sí? De discapacidad motora grave en la niñez, por lo que el tratamiento que nosotros vamos a hacer con sulfato de magnesio nos ayudaría para disminuir el trabajo de parto prematuro y para disminuir lo que es parálisis cerebral. Es muy importante saber o cómo vamos a hacer el esquema de tratamiento con el sulfato de magnesio. Nosotros hacemos el tratamiento con sulfato de magnesio como neuroprotección igualito, doctores, que utilizamos en la preeclampsia, igualito. Nosotros ponemos una dosis de ataque. Aquí actualmente nosotros manejamos de la siguiente manera: 2 ampollas de sulfato de magnesio en 80 ml, ¿sí? Pasar a 300 ml hora, que sería una dosis de impregnación. Y la segunda dosis de mantenimiento, nosotros manejamos 450 cc más 5 ampollas de sulfato de magnesio, pasar a 50 ml hora. Estamos pasando más o menos a 1 gramo hora. Controlando con el sulfato de magnesio, nosotros sabemos que tenemos que controlar el estado de la conciencia, los reflejos osteotendinosos, tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, para nosotros no tener ninguna intoxicación con sulfato de magnesio. Ya. Como O sea, otro, doctora, disculpe, o sea, sería la misma dosis de preeclampsia. es la misma dosis de preeclampsia, Doc. Es la misma dosis de preeclampsia, teniendo como sugerencia estar controlando estado de conciencia, reflejos osteotendinosos, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y volumen urinario también, que sí nos ayuda para saber. Eso, ¿Y hasta cuándo le mantenemos? Doctor, le mantenemos 24, 48 horas. Nosotros mantenemos o hasta el momento del parto, Doc. O sea, la paciente debe de estar entonces internada porque es hasta el momento del parto. Sí, pasa y ahí, ¿cómo nos va con los betamiméticos para disminuir las contracciones? Sí, nosotros podemos utilizar, Doc, podemos utilizar los betamiméticos, podemos utilizar la cistalgina compuesta, podemos utilizar podemos utilizar nifedipina, podemos utilizar como dosis de ataque. Nosotros utilizamos nifedipina 10 miligramos cada 15 minutos por 4 dosis, y luego utilizamos nifedipina 20 miligramos bioral cada 6 horas, teniendo en cuenta que no podemos utilizar en ruptura prematura de membranas, Doc. Ajá. Y también estaba indicado, no sé si es que continuemos todavía, indometacina, pero antes de las 32 semanas, me parece. Sí, lo que pasa es que yo he podido leer, doctor, casi no utilizamos la indometacina por lo que tienen tantos efectos adversos secundarios, doc. No utilizamos. Es mejor mantenerse con los medicamentos que ahora nosotros tenemos en el cuadro básico, y en el cuadro básico está el sulfato de magnesio y también tenemos la nifedipina, y entonces, ¿por qué no usar esos medicamentos que nosotros tenemos en trabajo pretérmino? Está bien, gracias. Ya. Continuando, es importante también conocer en este tipo de pacientes la profilaxis para la infección de estreptococo beta hemolítico. Conocemos que entre el 12 al 14% de la población de embarazadas, del 12 al 14% de la población embarazadas es portadora del estreptococo del grupo B. Sí, la sepsis neonatal es una de las causas más frecuentes de morbilidad a nivel del recién nacido pretérmino o a término.
¿Qué hacemos nosotros? Se recomienda, doctores, se recomienda nosotros coger una muestra a nivel cervical y tomar la muestra para estreptococo beta hemolítico. Tomamos la muestra del estreptococo beta hemolítico y mandamos. Digamos que las pacientes tienen beta hemolítico presente. ¿Qué tratamiento se les puede dar? Se recomienda la profilaxis antibiótica intraparto para sepsis neonatal por el estreptococo beta hemolítico, penicilina G. Está indicado 5 millones de penicilina intravenosa luego de 2.500.000 unidades cada 4 horas antes del parto. La alternativa también puede ser ampicilina 2 gramos, luego de 1 gramo intravenosa cada 4 horas hasta del parto. Y en pacientes que nosotros tenemos alergia, clindamicina 900 miligramos intravenoso cada 8 horas o eritromicina 500 miligramos intravenoso cada 6 horas antes del parto. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Porque al momento ya he dado lo que es la definición, ya he dado lo que es la clasificación, ya he dado lo que es el diagnóstico, ya he dado el tratamiento y no sé en qué más les puedo ayudar, doctores. No escucho. Buenas noches, doctora. ¿Me puede, por favor, ayudar repitiendo la profilaxis? Ya, la profilaxis del estreptococo beta hemolítico, los esquemas antibióticos recomendados son penicilina G, 5 millones intravenoso, luego 2.500.000 unidades cada 4 horas hasta el parto. Sí, si no tengo penicilina, utilizo ampicilina 2 gramos y luego 1 gramo cada 4 horas. Sí, o también clindamicina 900 miligramos intravenoso cada 8 horas o eritromicina 500 miligramos intravenoso cada 6 horas hasta el parto. Doctora, buenas noches. Dígame. ¿Me podría indicar por qué no puedo utilizar la nifedipina en una ruptura de membranas? Está contraindicado, doctora, porque si es que yo ya tengo un proceso infeccioso, estoy hablando que una ruptura prematura me puede dar por una infección vaginal, una infección de vías urinarias o cualquier otro germen que esté presente. Si yo necesito saber qué edad gestacional tiene la paciente. Si la edad gestacional de una paciente yo tengo 35 semanas, está con ruptura prematura de membranas, estoy valorando periódicamente, diariamente, la biometría, PCR, estoy valorando, y si yo tengo la biometría alterado, yo no me puedo arriesgar a tener un niño dentro del útero para que se infecte. Entonces, en ese caso sería terminar el embarazo, sea por vía alta o por vía vaginal, para evitar infección tanto materna como fetal. Ya. En el Ecuador está indicado cuando son prematuros menos de 1.500, realización de cesárea, si es que no estoy mal. O si no, Sí. pues se procederá a parto, ¿no? ¿Por qué se indica esto, el peso en menos de 1.500 cesárea y más de 1.500 parto normal? Por su nivel cerebral del bebé, doctora. Es mejor, yo tengo un embarazo ahorita en centro obstétrico, tengo una edad gestacional de 28 semanas, tiene un peso de 1.500, yo le hago cesárea. Le hago cesárea porque nosotros podemos así prevenir. Si yo le esfuerzo a mi producto a que salga por parto, yo puedo tener algún problema a nivel cerebral, parálisis cerebral o alguna cosa. Es mejor, está recomendado en todas las guías que yo he podido leer, en toda la experiencia que yo he podido tener, realizar una cesárea, doctora. Ya, una última pregunta, doctora. ¿Cuántas dosis de impregnación podría dar en nifedipino? Tengo unos pacientes que ingresan, ¿no? Se les da la dosis de impregnación de nifedipino, pasa 2 días, de nuevo empiezan a hacer de nuevo actividad y otra vez se les impregna con nifedipino. ¿Hasta cuántas dosis podría realizarle esto? ¿En el día o cuántas dosis? Por ejemplo, doctora, le digo, yo tengo una paciente que el día de hoy me ingresa y tengo una paciente que está con amenaza de parto prematuro, le doy mi dosis de impregnación de nifedipina, le doy mi dosis de mantenimiento, pero a pesar, dígame, de la dosis de mantenimiento, yo le estoy dando 20 miligramos bioral cada 6 horas. Si a pesar de la dosis de mantenimiento yo le doy y comienza nuevamente, puedo adelantarle una tableta a la paciente de nifedipina de 20 miligramos en el momento que la paciente, y continuar con su dosis de mantenimiento. Digamos, la dosis de mantenimiento, le doy de mantenimiento 4, 5, 6 días y pasó, se tranquilizó la paciente, pero si yo nuevamente tengo que impregnar,
lo hago sin ningún problema, Doc. Hay que tener en cuenta el nuevo ciclo de la dosis de impregnación de la paciente y el mantenimiento de nifedipina. Ya, bueno, dicen, no sé, lo recomendable me han dicho, ¿no? Mis maestros, que sería solo 2 dosis de impregnación, o sea, supongamos que hacen actividad de lunes y luego el miércoles, le damos 10 cada 20 minutos, solo o sea, por 2 ocasiones ya. Y de nuevo en esa actividad, supongamos del sábado, ya no debería dar de nuevo impregnación, sino ya dejar que venga el Claro, ya parto. no se puede, sí, porque si es que nosotros, pero toda una paciente es un conjunto, la paciente embarazada es un conjunto. Si yo ya no me cede, debe ser por algún motivo que yo tengo. Puede ser que la paciente yo tenga una infección de vías urinarias y yo quiera seguirle manteniendo ese embarazo, pero veo la edad gestacional de la paciente, veo cómo está, veo la ecografía, cómo me va creciendo el producto, voy haciendo biometrías seriadas y voy viendo si es que en algún lado hay alguna infección, alguna cosa, y si ya no cede, doctora, que se venga el producto, teniendo en cuenta los antecedentes y teniendo en cuenta todo lo que yo le he podido ayudar en esta charla con la neuroprotección, con la betametasona, con la cervicometría y todo lo que nosotros nos podemos ayudar. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Claro, doctorita. Bueno, agradeciéndoles el día de hoy. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿me podría ayudar con una duda? Eh, Doctora, tal vez en una paciente, bueno, que está con un diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, se le da la dosis de nifedipino por 3 ocasiones. ¿Cuál será el manejo si es que en unas 3 horas otra vez me vuelve las contracciones uterinas a la paciente? ¿Y cuál sería el manejo con los líquidos intravenosos, si es que nos ayudaría en algo? Sí, nosotros cuando ponemos a la paciente, si es que hay veces que nosotros no podemos conseguir nifedipina, doc, también podemos dar progesterona. Podemos utilizar la progesterona como relajante uterino. Podemos utilizar la progesterona, podemos utilizar líquidos, calculando por el peso de la paciente los líquidos para nosotros tampoco encharcar. Si usted me dice que ya la nifedipina no utilice progesterona, doc, si no me cede con progesterona, puedo inyectar a nivel muscular cistalgina compuesta, puedo utilizar algún diclofenaco teniendo en cuenta la edad de la paciente, y si ya mismo, como le explicaba la doctora que me hizo la pregunta anterior, nosotros podemos, ya se viene el parto, debe ser por alguna cuestión, alguna infección, alguna cosa que no me deja que ese parto siga a término. Entonces es un conjunto y tomar una decisión de amenaza de parto prematuro. Yo ya tengo esa paciente, no me ceda, pongo una dosis de maduración pulmonar, pongo una dosis de refuerzo, porque si es mi paciente, yo ya le tengo controlada, ya le puse anteriormente como yo le sugerí, y ya le pongo la dosis de mantenimiento. Y si no es una paciente que no ha sido tratada por mí y que viene una paciente ocasional, le pongo la dosis, le mantengo 24, 48 horas y que se venga, doc, ya teniendo la dosis de maduración. Muy bien, Doc, ¿sí me podría ayudar con la dosis de progesterona que le podría ayudar a la paciente? Y, utilizamos de 100 a 200 miligramos, sea vía oral o vía vaginal, doctor. Muy De 100 amable, a doctora, 200. Listo, muchas doc. gracias, doctora. Buenas noches, una consulta. ¿Hasta cuántos días podemos utilizar el nifedipino? Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. He tenido casos de pacientes que he utilizado desde las 24 semanas nifedipina hasta el final del embarazo, pero también con alternativa de que puedo descansar y no tengo productos recién nacidos que al momento tienen 3, 4, 5 años, de pacientes que he utilizado todo el embarazo, pacientes colegas médicos que en el posgrado utilizamos todo el embarazo con recién nacidos que al momento tienen 3, 4, 5 años en perfectas condiciones. Veamos, evaluemos la paciente, veamos cada caso, es particular, independiente de cada paciente, veamos si es que le puedo dar todo el rato nifedipina, le puedo alternar con un poco de progesterona, le suspendo una semana, 2 semanas y continúo. Lo importante es ver que no existe infección, ver cómo está el producto, ver cómo está creciendo y todos los parámetros que nosotros como médicos nos proponemos de una paciente para terminar y llegar con un embarazo feliz. Muchas gracias con todos, gracias por la invitación que me han hecho. Como la plataforma les está enviando
unas preguntitas que nos contesten y un debersito, ¿no? Muchas gracias, les agradezco, un gusto con todos. Gracias, doctora, a usted también. Muy amable. Buenas noches, como dijo la doctora, les va a enviar unas preguntitas para que resuelvan hasta la fecha determinada ahí mismo en la plataforma. Les rogaría que revisen, mis doctores, por favor, la tarea que va a estar enviada. Desde mañana les voy a publicar para que puedan enviar en un archivo de Word, por favor. Eso sería todo, les agradezco bastante. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Dígame. ¿Se va a publicar lo que dio la clase? Claro, la clase está grabada y la clase será subida a la plataforma como siempre. No se preocupe. Muy amable, gracias. Una buena noche. Listo. Les agradezco bastante por la clase de hoy, por su presencia. La clase será grabada como les dije y nos veríamos en el próximo día que nos toca. Muchas gracias.